Yo quiero que imaginemos a una persona, puede ser un hombre, puede ser quizá una mujer, pero tiene una característica. Esta persona es un usurpador. Es una persona que, por ejemplo, quiere ser un doctor en este caso, pero no es reconocido como doctor. Él no sabe cómo hacer una cirugía, no tiene sus estudios, su título. Pero aún así esta persona logra entrar a un hospital y logra comenzar a trabajar como médico. Es un usurpador, quizá lo podríamos ver como una película, quizá lo podríamos ver como una escena de humor, de un chiste, pero es grave porque se juega con la vida, se juega con la salud, está jugando con algo tremendo. El doctor está tratando con la enfermedad de tu hijo y tú ves que en verdad es un usurpador, un farsante, se te vendrían a la cabeza varias palabras: corrupción, es indignante, eso no puede volver a pasar, eso tiene que ser corregido. Y estamos frente a alguien que no sabe usar su principal herramienta, que es el conocimiento de la medicina. Estamos hablando de medicina, claro, y eso no puede volver a pasar porque está haciendo daño. Ahora imaginemos a otra persona. Esta persona se hace llamar un doctor de la ley de Dios. Eso quizá no me molesta tanto, quizá no es tan grave. No es tan grave como que un médico falso me trate. No juega con la vida, podríamos decir, pero en verdad está jugando con fuego, está jugando con almas, está jugando con tu eternidad, con la eternidad de Dios. Y es grave, una persona que en verdad no sabe usar su principal herramienta, que es no el conocimiento, no su inteligencia, sino que el amor de Dios para que crezcamos. Y lo más importante, no muestra la fe, no muestra que Dios te salva, no muestra lo que te puede hacer crecer, no lo hace. Por tanto, es importante que situaciones así sean corregidas, que sean tratadas. Y eso es precisamente de lo que les quiero hablar. Vamos a estar leyendo de los versículos 3 al 7. Yo lo tengo acá escrito de todas formas. Dice así lo siguiente: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Quiero mencionarte como contexto algunas personas importantes acá. Primeramente está Pablo, que es un hombre con una misión clara. Este hombre era un apóstol de Jesucristo, era una persona que tenía que mostrar la palabra, mostrar a Dios a todo el mundo. No solamente a los judíos, como hacían ellos antes, sino que a todo el mundo. Si tú eras griego, también el evangelio era para ti. Si tú eras chileno, en este caso, también era para ti. Claro, Pablo no llegó hasta acá, pero el mensaje sí. El mensaje sí. Y él lo que quería enseñar era que la voluntad de Dios era que todos lo conocieran. Hay una segunda persona, que es Timoteo, alguien joven quizá, que era un pastor, que tenía una responsabilidad bien grande, que tenía un reto grande que cumplir, que era enseñar la palabra de Dios. Mira, era lo mismo que Pablo. Solamente que Pablo era enviado por Jesucristo, Timoteo era enviado por Pablo. Y para Timoteo esto quizá era un reto. Él decía, esto es difícil, esto quizá haya muchos problemas que tratar, quizá me da miedo. Y vemos en el capítulo 3, por ejemplo, que hay problemas que tienen que ser tratados en una iglesia, y se nota. Y hay un tercer elemento, una tercera persona, que es toda una ciudad que se llama Éfeso, que es una ciudad que no conocía a Dios. Decían, ¿quién es Dios? No tengo idea, no sé. Conocían a otros dioses, tenían varios dioses, adoraban a otros dioses, había mucho movimiento cultural, mucho comercio, había mucha filosofía, eran griegos, eran religiosos también, tenían muchos dioses, pero no a Dios. Y entonces, ¿qué es el tema principal que Pablo viene a ellos a enseñarles? La palabra de Dios. Dios es un Dios en el que podemos tener fe. Dios es un Dios que te puede salvar, no tus dioses griegos, que ni siquiera conoces, que sabes que son fantasía. Él te viene a mostrar la fe y el amor de alguien que en verdad existió, de alguien que en verdad era Dios, de alguien que en verdad salvó, en que era esperanza, que es lo que vimos la semana pasada,
o sea, el mes pasado, perdón, y sobre estas cosas la iglesia debe ir creciendo. Entonces yo te voy a plantear dos puntos principales que son dos disyuntivas. Tú puedes elegir primeramente entre la edificación o la destrucción. Y ojo con esto, tú puedes elegir también entre el amor y el amor. ¿No sería otra cosa? ¿El amor y el amor? Sí, vamos a ver después de qué se trata esto cuando yo te digo, tú eliges entre el amor o el amor. Ahí vas a ver a qué me refiero. Y una frase central, a mí me gusta bastante hablar sobre estas frases centrales que engloban toda la predicación. Como iglesia, debemos ser siempre edificados en el amor de Dios. En eso, en el amor de Dios. Y hay una situación que se da acá, en la carta, que Timoteo debía corregir algo. Había algo que estaba funcionando mal. Es como cuando hay algo en la casa que funciona mal y debemos arreglarlo. Hay algo en el trabajo que funciona mal y tenemos que arreglarlo. O tengo un hijo desobediente y debo solucionar ese tema. Y yo no es algo que yo haga con gusto. Solucionemos problemas. No, quizá lo hago con preocupación, quizá no funcione. Tengo miedo, inseguridad. No es llegar y corregir algo. Es algo doloroso a veces. Pero lo tenemos que hacer, nos guste o no. Y Timoteo no podía decir, Pablo, tú me mandas a que solucione esto, pero yo voy a esperar a que se solucione solo. No se va a solucionar solo. Dios puede hacerlo, Dios puede solucionar un problema solo. Pero si Dios te llama a ti para que soluciones algo, tú no puedes decir, no, yo voy a esperar a que se solucione solo. Dios te quiere usar para eso. A Timoteo Pablo le rogó, dice la Biblia, le rogó como te rogué, que bla, 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 así te encargo ahora, dice después. Le rogó que se quedara en Éfeso y que corrigiera lo que era malo. Timoteo no podía decirle a Pablo, voy a esperar a que esto se solucione solo. No podía decir eso, él debía hacer algo al respecto. Mira, volvamos al texto, el versículo 3 nuevamente. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a otro lugar, a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, para que mandases. Esa palabra significa dar una instrucción, anunciar una verdad, transmitir un mensaje que tenía que ser cumplido de tal manera así. ¿La instrucción cuál era? Que abras tus ojos y que mires a Dios. No que estés mirando otras cosas que no sirven, que nunca te ayudarán, que tú piensas que para tal aspecto de tu vida te pueden solucionar tus problemas, pero no van a hacer eso tampoco, menos aún te van a dar salvación. Pero a veces nosotros nos detenemos y miramos una cosa que no importa, que no es Dios, que no me sirve, que no me edifica, y nos quedamos con eso. Y pensamos que es mejor que Dios, pero no es así. Y Pablo le dice a todos los que leen esta carta, ahora incluso, hoy día acá, en Nos, no enseñemos una doctrina diferente o una enseñanza diferente. ¿Cuál es tu enseñanza? Lo que está en la palabra de Dios. Pero vamos a ver también que la palabra de Dios apunta a un tema en específico, uno. Por ejemplo, un profesor debe enseñar lo que se le manda que enseñe. Tiene esa tarea, dar a conocer esa tarea, ese mensaje. Un profesor de matemáticas, o por ejemplo Mónica, que es una profesora de inglés, tiene la tarea de dar a conocer sus matemáticas o su inglés. Y ella lo podría enseñar a través de una canción. Pero lo que importa no es la canción, lo que importa es el mensaje. No podemos dar un énfasis a la canción. Si un maestro debe dar a conocer la palabra de Dios, debe dar a conocer al que le pertenece esa palabra, sino que, en verdad, a Dios debe dar a conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú llegaras a Él, que tú lo conocieras a Él, que fuera rescatado. La voluntad de Dios siempre está dirigida a que tú lo reconozcas como que Él es la autoridad, que nosotros somos pecadores, pero Dios nos salva. Y por eso debemos entregar como un sacrificio cada aspecto de nuestra vida, cada cosa. Yo puedo mostrarte esto, por ejemplo, a través de un ejemplo, pero el ejemplo siempre va a ser menor que el Dios al que te estoy mostrando. Siempre va a ser menos importante. La enseñanza de Dios no está dirigida a mostrarte que yo soy más inteligente que tú. No. Está dirigida a mostrarte que Dios está y que tú puedes estar más cerca de Dios.
que puedes tener una relación más cercana a Él, a que tengas vida. Tú que estabas muerto en tu pecado, separado de Dios, que ahora estés cerca de Dios. Nosotros éramos personas que rechazábamos a Dios, pero ahora lo podemos decir: Señor, yo no te rechazo, yo te quiero cerca. Tú eres Señor, y confieso mis pecados. Puedo confesar cada día que tú eres Señor. Puedo confesar cada día que yo soy pecador. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le escribe esto a Timoteo? Porque había un problema. Ellos querían mostrarse como maestros, estas personas que estaban allá en Éfeso. Querían mostrarse a ellos. No querían mostrar al Dios al que le pertenece el mensaje de la palabra. Entonces, ¿qué hacían ellos? Tomaban temas secundarios de la palabra de Dios, cualquier cosa, como por ejemplo alguna genealogía, y la enseñaban como el tema principal. No era eso. El tema principal tenía que ser el Evangelio. Tenía que ser Cristo. Tenía que ser la obra de Dios para salvarnos y acercarnos a Él. Pero le dábamos importancia a una cosa secundaria que no lo merecía. Yo, por ejemplo, puedo estar hablando contigo y me puedo dar cuenta de tu ropa quizá, pero no de tu mensaje. Me puedo estar dando cuenta de alguna herida que tienes, pero no de tu mensaje, o de tu corbata, o que no tienes corbata. Pero no son las cosas importantes. Quizá yo te estoy dando el mensaje más importante de tu vida y tú estás preocupado de que, no sé, tengo los lentes sucios. No es el tema más importante. Estamos hablando de Dios, para Dios, y cuando la palabra de Dios te habla, nada más importa. Jesús te está hablando. Es la palabra de Él. Ahora tenemos en las manos la palabra de Dios. Así que nada más importa. No hay temas secundarios. Y te habla de no prestar atención a... mira el versículo 4, avancemos a ese. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Esta palabra, prestar atención, significa prestar atención. Simplemente eso, adherirse a algo, pegarse a algo, tomarse la cabeza con las manos y decir: a eso tengo que mirar. No puedo mover la cabeza a otro lado, tengo que estar siempre mirando a lo que me importa. Y yo digo: oh, mira, una fábula. No, tienes que mirar a lo importante. No prestes atención a eso. Y él hablaba de estas fábulas, que en verdad la palabra significa mito, que es algo que no es real, que es algo que es distinto a la verdad. Los griegos hablaban de dos palabras, el mitos, y el logos, que era la palabra verdadera. Y este mito era algo usado para enseñar, tenía un uso, era útil, te enseñaba ciertas cosas. Pero, o sea, por ejemplo, yo podía entender que estos mitos tenían alguna moraleja, las fábulas con alguna moraleja. Pero la Biblia no es para ponerme a pensar, no es para ponerme a filosofiar. La Biblia es para que yo sea enseñado. No para que yo tenga más preguntas, como haría un filósofo griego, a mis tantas respuestas. A mis respuestas yo tener preguntas. No. Sino que tener la respuesta a las preguntas. Tenemos tantas preguntas y hay una sola respuesta. La respuesta es Cristo. Esa es la respuesta. No es una fábula. Cristo no es una fábula, es una verdad, es una realidad. Y en eso pone atención. A eso fija tu mirada, en que la respuesta es Cristo. Obviamente no es tan sencillo, así como tú me preguntas cómo se creó el mundo. Yo te digo, la respuesta es Cristo. Obviamente hay algo más que tengo que trabajar ahí, pero por ahí se parte. Por ejemplo, hay un escritor, C.S. Lewis, se escribe, pero se pronuncia... C.S. Lewis. Bien. Fue un hombre que escribió mucho sobre fantasía. Como muchos otros escritores en ese tiempo, escribió sobre fantasía. Ahí está contemporáneo El Señor de los Anillos, por ejemplo. Escribía sobre fantasía, como muchos otros. Pero sus fantasías siempre las dirigía a Cristo. No estudiamos las crónicas de Narnia, por ejemplo, para saber más de Dios. Sabemos que las crónicas de Narnia nos apuntan a que ahora tenemos que leer la palabra. Y eso nos dice el león, que al final, acá en nuestro mundo, él se presenta de otra manera. Y que ahora él no es el león, sino que ahora él tenemos que conocerlo y está acá, en la palabra.
Ese era el objetivo, llevarnos a Cristo. Por ejemplo, podemos ver en la primera carta también de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7. Me dice en este capítulo 4, versículo 7, que estas cosas como mitos y fábulas no tienen nada que ver con el verdadero Dios. ¿Qué te dice? Desecha las fábulas que no son mías, que son profanas, que son de viejas, que pertenecen a otras personas, y ejercítate para lo que mí es bueno, para la piedad. Y luego sigue con otros versículos, pero en el 11 dice, esto manda y enseña. ¿Qué cosa? Lo que está en el versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña que Dios está salvado. Esto manda y enseña que Dios se ha compadecido de nosotros, los pecadores, y nos ha dado vida nueva. Y por eso nosotros ahora tenemos esperanza en Cristo. Él es nuestro Salvador, nuestra esperanza, y ahora debo poner mi atención en Él, no en otras cosas, en Él. ¿Y cuál es la razón para no poner la atención en fábulas que son tan entretenidas? Porque no te edifica, no te alimenta. Ni presten atención en el versículo 4 del 1, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Acarrean disputas más bien que edificación. Si tu hijo es pequeño, por ejemplo, y necesita un alimento bueno, como podemos ver a Laurita acá, necesita un alimento bueno, tú no le vas a estar dando simplemente dulces. No le vas a estar dando simplemente galletas, por más caras que sean las galletas. No, él necesita el mejor alimento, la mejor calidad de alimento, el más nutritivo que puedas conseguir para él. ¿Por qué? Porque a tu hijo lo amas. Si no lo amo, le doy cualquier cuestión. Pero como lo amo, le doy lo mejor. Porque quiero que él esté bien, porque lo amo. Con la vida del cristiano ocurre lo mismo. Yo necesito el mejor alimento, el alimento que me sirve. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Diciendo, yo soy el alimento, yo soy todo lo que necesitas para vivir. Yo soy el alimento, lo que todo necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? Cristo. No lo que no edifica, no lo necesitas, no lo que no te hace crecer, lo que no te construye, no, eso no. Lo que te edifica es Cristo. Y cuando en la Biblia se ocupa esta palabra edificación, dice que no es para edificación. La palabra edificación significa administrar bien una casa. Eso en verdad significa. ¿Para qué? Para que funcione bien. Yo, por ejemplo, puedo comprarme la mejor casa del mundo, certificada, que tenga un papel firmado, que diga la mejor casa del mundo. Y con dinero puedo, pero si no la cuido, si la maltrato, esa casa va a ser un asco, aunque sea la mejor casa del mundo. Dios nos ha dado ahora una vida entera a ti, para que la hermosees, no para que la transformes en un asco, no para que la destruyas con disputas, sino para que la edifiques, para que crezca, la administres bien como una casa. Para que le digamos a Dios, mira, esta es mi vida, te la entrego, quiero hacer lo que tú me pidas porque eres el Señor de mi vida. Pero claro, si no cuidamos de nuestra vida va a ser un asco, porque no estaba recibiendo el alimento que necesitabas, Cristo. ¿Qué comes tú? Yo como la palabra de Dios. ¿Qué comes tú? No, yo como otras cosas que no me sirven. Bueno, es una buena dieta, quizá. Podemos comer pizza todo el día, pero no nos va a llenar. En una hora más vamos a tener hambre nuevamente. Puedes estar comiendo todo el día, no te va a servir de nada. La realidad es que, por ejemplo, hoy día nosotros vivimos leyendo el diario, vivimos viendo noticias, vivimos viendo cualquier cosa en la tele o en el celular o donde sea, conversando con vecinos, pelando, o quizá compartiendo con la familia. Eso está muy bien, teniendo nostalgia, compartiendo. Pero eso, por más lindo que sea, por más entretenido que sea, no me va a llenar. No me va a llenar, no me va a hacer sentir completo, no me puedo estar alimentando de historias. ¿Qué era lo que pasaba acá? Ellos se alimentaban de tonterías, de historias, que pueden ser muy amorosas, pueden ser muy tiernas, pero no te edifican. Y como iglesia, la frase, debemos ser siempre edificados en el amor de Dios.
Somos más como Cristo porque nos alimentamos de Él. Nos comemos a Cristo y tú eres lo que comes. Te alimentas de Cristo y te transformas en una persona como Cristo. Lo haces parte de ti. Yo no te digo que no compartas, te digo que tengas la palabra de Dios y que entiendas que la palabra de Dios es un mapa. Es un mapa la palabra de Dios donde sea. No sé, puedo leer números y tengo que entenderlo como un mapa que me apunta a Cristo. ¿Cuál es la realidad? Que esto es difícil. Yo no puedo llegar y tomar la Biblia y decir cómo esto me edifica. Porque es difícil, a veces yo la leo y no la entiendo. Por ejemplo, en la Biblia hay genealogías. Este sujeto engendró a este, y este engendró a este, y este engendró a este, y este engendró a este, y podemos seguir engendrando. Y claro, yo puedo llegar a esas historias, excelente, pero si no las vemos como mapas que finalmente te apuntan a Jesucristo, quien es el que te salva, que te da vida, no vas a llegar a Cristo, no vas a tener tu alimento, no te vas a edificar. Cristo es el que hace eso. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer Timoteo? Decir, esta es la roca, sobre este construyo, esta es la cabeza de tu iglesia, sobre esta construye. Sobre eso tienes que caminar también. Pero además de eso tienes que corregir. Habían cosas que no estaban edificando, que él lo ha puesto a edificar, destruir. El versículo 4 dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Como te rogué que te quedases en Éfeso, así te encargo ahora. En la plaza, acá mismo, yo lo alcanzo a ver, veo varios árboles, varios jóvenes, árboles jovencitos, y están bonitos. Y yo quisiera que de acá a 2021 crecieran, no sé, por decir algo, 1 metro más alto. Y puede ser así. Y yo para eso, claro, necesitaría que tuviera el agua, que tuviera la buena tierra, que tuviera el sol, pero no es algo fácil. Es algo que solamente, es un nutriente que solamente Dios en verdad lo puede dar. Pero fíjate, yo puedo hacer algo muy interesante. Yo creo que cambie 1 metro su altura. Yo puedo llegar con un hacha, con una sierra, y hacerlo 1 metro más chico. Puedo cortarlo. Y eso lo puedo hacer en 5 minutos. Si no es que menos. Si soy bueno con el hacha, menos. Nosotros podemos decir, yo quiero ser 60 centímetros, como un codo en lo antiguo, 60 centímetros más alto en un año. Pero no puedo. Pero fíjate, hay algo bien interesante. Tú puedes hacer algo con tu altura. Puedes encorvarte. O puedes irte haciendo más pequeño con los años. Puedes amputarte las piernas y ser más pequeño. Y eso es fácil. Cosa de que tenga un accidente del auto y te achiques. En vez de crecer 60 centímetros, te achicaste. Y con lo espiritual ocurre algo parecido. El crecimiento solo lo da Dios. Pero juntos nos podemos dañar, nos podemos destruir. Porque no estamos creciendo en la fe. Siempre el crecimiento, siempre la edificación es por fe. Eso es lo que hace que crezca. Yo puedo achicarme solo, pero puedo crecer solamente con la ayuda de Dios. Fíjate lo importante que es que estés siempre dependiendo de Dios. Si no te achicas. No simplemente te estancas, te achicas. Necesito a Dios para crecer y corregir. Corrige mi espalda en el sentido espiritual para que me enderece y sea más como Cristo. Jesús es el alimento, Él es mi alimento. Él dice, yo soy el pan de vida. Él dice, yo soy el agua viva. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es Jesús, en ese confías. Ese puede edificar tu iglesia. Pero no, hay otras cosas que la pueden destruir. En la misma primera carta, en el capítulo 6, versículo 4 y 5, te habla de las contiendas. Contiendas como estas disputas también. Y te dice que acarrean algunas cosas. Mira, necesito que alguien me lea el versículo 4 y el 5 de 1 Timoteo. Mónica, ¿lo tiene? Sí. ¿Me ayuda? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales porque te destruyen, son destrucción. Y ahí estaba Timoteo, anhelando que la iglesia creciera espiritualmente.
no solo en número, sino que crecieran ellos como personas, pero viendo que se estaban destruyendo. Estaban con un hacha cortándose las piernas. Y Timoteo aparece acá y él debe enseñar esto, debe corregir esto. No te cortes las piernas. Crece, sé más alto y sé más como Cristo. Imagina que tú eres un edificio y están estas disputas, y las disputas que hacen te empiezan a destruir, te empiezan a demoler. Lo que con tantas ganas tú construiste se comienza a caer. Y esto es mucho peor que hacer una torre de cartas y que llegue alguien y te las bote. No, esto es mucho peor. Se comienza a caer tu vida. Dejaste de construir y no te diste cuenta y empezaste a destruir. Comenzaste a pelear. ¿Por qué? No te diste ni cuenta y estabas peleando. Porque tu mirada se alejó de lo más importante. ¿Qué debía hacer Timoteo? Y uno dice, he aquí la solución. No te estoy diciendo simplemente que hay problemas, la solución. Y yo te dije hace un momento, Cristo es la respuesta. Y yo te quiero mostrar un ejemplo de cómo llevar una discusión. A mí este ejemplo me pareció notable. Cómo llevar una discusión a la gloria de Dios. Y para eso quiero que vayamos a Juan 3:25. Las discusiones ocurren. Nos ponemos a discutir, abrimos nuestra boca y uno dice, ¿por qué abrí la boca? Debía haberme quedado callado. Y eso pasa. Pero mira lo que te dice Juan 3:25. Y te voy a leer hasta el 30. Había un hombre que era muy sabio. Este hombre se llamaba Juan el Bautista. Era muy sabio y logra solucionar este tema. ¿Por qué? Porque se humilla para exaltar a Cristo. Él se hace pequeño. Entonces, en el versículo 25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Estaba acá involucrado el tema del bautismo. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, que es maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, están hablando de Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Oye, ese está bautizando y no eres tú que se cree. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues está mi gozo cumplido. Así pues mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, me haga pequeño. Nadie va a un matrimonio y escucha hablando al novio, lleno tan feliz el novio, y dice, ay, a mí me gustaría estar ahí y que todos me miraran a mí. No, uno va al matrimonio y escucha al novio y se goza de que el novio esté tan feliz, de que él sea el protagonista, de que todos lo estén mirando a él, porque él es el novio, él es el protagonista. Y Juan se gozaba de que el protagonismo, de que toda la gloria sea para Cristo, no para él, para que Cristo fuera exaltado. ¡Qué gran hombre! Porque se hizo pequeño, se hizo pequeñito. Así se solucionan las discusiones, haciéndome pequeño, diciendo, sí, ¿sabes? Estoy discutiendo contigo, pero te pido perdón, yo me equivoco, pero mi Señor no se equivoca. Mi Señor Jesús tiene que crecer. Yo me equivoqué, no discutamos más. Pero mi Señor Jesús no falla. Debemos hacernos pequeños para que todo asunto sea, para que Cristo sea exaltado. ¿Cuánto nos gusta a nosotros ganar discusiones y humillar al otro? Te gané la discusión. Pero eso solo destruye. Eso no edifica. Y debemos ser edificados en el amor de Dios siempre. Hacernos pequeños. Jesucristo no vino al mundo acá a quejarse del gobierno romano, de cómo tenía a los judíos en su... Porque en ese tiempo los romanos mandaban. Y Jesús no vino a decir, no, te vengo a liberar de los romanos. No, Él dice, te vengo a liberar del pecado. Del pecado. Él no, quizá habló algunas cosas sociales, pero siempre el tema central era el Evangelio. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Con ese tema partió, con ese tema terminó. Ese es el tema central. Entonces, si nosotros queremos seguir a Cristo, debemos ser como Él y hacer lo que Él hizo. Eso es un discípulo. ¿Y cómo sabemos que una discusión nos está dominando? Nos cambia la cara. Nos domina. Pensamos que
esa discusión, el tema de esa discusión nos va a tomar todo el día y hasta nos bañamos pensando en eso. Dejas de pensar en Dios. Dejas de pensar en Dios y le das asunto a algo que no es poderoso, no es santo, no es soberano, pero comienzas a pensar en eso. Y ese es el principio del pecado. Cuando tú te apartas de Dios, te apartas de la verdad, como dice Timoteo en su segunda carta, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice a Timoteo, Pablo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y esta es la obra del evangelista, mostrar el amor de Dios a un mundo perdido que iba caminando hacia el infierno. Como iglesia, debemos ser siempre edificados en el amor de Dios. Vamos a avanzar a la segunda parte. Ya vamos a ir terminando, esto ya es más rápido. Segundo punto, el amor. ¿Te acuerdas que te dije el amor o el amor? Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Por qué Pablo le hablaba a Timoteo estas cosas? Por amor, porque lo amaba. Y le dice, el propósito de todo esto es el amor. La meta es el amor. Toda la salvación que tenemos, todo lo que podemos ejercer, nuestra fe, es por medio del amor. Si somos salvos es por la fe. Y esa fe es porque Cristo nos amó y se dio por nosotros. Y el amor, ¿qué es? Es una entrega. Yo estoy agradecido a Dios y anhelo profundamente que Él esté bien, que Él reciba todo lo que merece. Cuando yo amo a alguien, cuando amo a mi esposa, yo quiero que ella esté bien y que tenga lo mejor. Cuando yo amo a Dios, yo quiero que Dios tenga lo mejor, toda la gloria del mundo para Dios. Pero no cualquier cosa que se llame amor es el amor para Dios. Hay un amor verdadero y un amor que no es verdadero. Elige tú, el amor o el amor verdadero o el falso. Y el amor verdadero es producto de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe no fingida o genuina. Si no es así, es otra clase de amor, es otra cosa lo que estás teniendo. Pero no el amor que Dios te pide que tengas. Dios te pide un corazón nuevo, un corazón regenerado, que tus sentimientos, que toda tu voluntad vaya dirigida hacia quién es Dios. Un corazón purificado por Dios. Y Dios va a ver después si tu corazón en verdad fue purificado, si tú le pediste a Dios que te lo limpiara, que te diera un corazón nuevo o no. Dios va a ver también si tu conciencia es limpia, si en verdad tus sentimientos están dirigidos a adorar a Dios y a rechazar el pecado. Si lo que tú apruebas y lo que tú condenas es lo mismo que Dios aprueba y lo mismo que Dios condena. Si tu conciencia está limpia, es semejante a la de Dios. Dios te conduce y Él te puede dar esta conciencia limpia si tienes un corazón nuevo. Y te habla de una fe no fingida, de una fe genuina, de una fe viva, como separando entre una fe buena y una fe mala. Hay una fe falsa, como una máscara. La fe verdadera es la fe que abraza a Cristo, la fe que no confía en las obras, en lo que yo haga para llegar a Dios. Si tu conciencia no ha sido limpiada, si tu corazón no es puro, está manchado, si tu fe en verdad es fingida, tú puedes decir, ¿sabes que yo estoy fingiendo todo esto? Tu corazón está enfermo, está pudriéndose. De las cuales cosas, en el versículo 6 dice, desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, ellos se desviaron en su camino. Dijeron, este es el camino a Dios, pero bueno, vamos a tomar el camino de la palabrería, que no lleva a ningún lado. Hablemos de cualquier cosa. Hablemos de cualquier tontería, pero no de Dios. ¿Y sabes qué es lo principal que predicaban? Que la salvación era por obras. Y lo vamos a ver después del versículo 7. Que tú puedes ganártela. Eso es mentira. Tú no te puedes ganar la salvación. Y contaban muchas historias sobre esto, mitos, fábulas, genealogías, para contarte que habían historias que te enseñaban cómo tú podías ser más como Dios. Lo cual no es así. Tú no puedes ganarte a Dios. ¿En qué me baso yo para decir esto? Que ellos querían ser doctores de la ley. No de otra cosa, de la ley de Dios. Ellos querían ser expertos en los 10 mandamientos, querían enseñarte cómo cumplir los 10 mandamientos, enseñarte eso, cómo tú podías estar más cerca de Dios cumpliendo la ley. Y ellos no estaban ni cerca de lograrlo, pero aún así se creían maestros.
¿Por qué hicieron esto? ¿Porque eran tontos? No hicieron eso porque eran tontos. ¿Hicieron esto porque eran víctimas de otras personas que los engañaron? No fueron víctimas. Hicieron esto porque se amaban a ellos mismos. Su corazón estaba dirigido a ellos mismos. Querían que los aplaudieran, bravo, bien, que los felicitaran, querían la gloria, el reconocimiento, tenían amor y grande amor, pero tenían un amor que incluso siendo tan grande, estaba dirigido solamente a ellos, no a Dios. No, a Dios no. Ellos se amaban a ellos. El primer lugar eran ellos. Querían ser reconocidos como doctores de la ley. Recuerda lo que te dije al comienzo. ¿Te acuerdas de este médico falso que te mencioné? ¿Por qué una persona se haría pasar por médico? ¿Por qué? ¿Porque quiere ser respetado quizá? ¿Sí? ¿Porque quiere el sueldo de un doctor? ¿Sí? ¿Porque quiere tener el poder de salvar la vida? ¿El poder de dominar la vida? Quizá. Pero porque quiere muchas cosas para él, porque se ama a sí mismo. Querían ser doctores de la ley porque su amor no era de un corazón puro, de una conciencia limpia. Querían ser doctores de la ley porque se amaban a ellos mismos. Querían que lo que Dios merece lo tuvieran ellos. Que yo, el doctor de la ley, el maestro, que en verdad esa es la palabra, es un maestro de la ley, sea exaltado. Eso es horrible. No estamos acá para que yo sea exaltado, para que a mí me aplaudan, no, ni para que a ti te aplaudan tampoco. Estamos acá para darle toda la gloria a Dios. Y cuando no hacemos eso, se llama pecado. Cuando no le damos la gloria a Dios. Como iglesia debemos ser siempre edificados en el amor de Dios, no en el pecado, en el amor de Dios. Y la gravedad de enseñar algo que no es el Evangelio es tremenda. Le estamos diciendo, te estoy diciendo a ti, que no me interesa tu salvación. No me interesa que tú te vayas al infierno mañana. Me da lo mismo. No me interesa que tú creas en Cristo en verdad. Me interesa que aprendas otras cosas que no son importantes. Debemos darle al Evangelio, al mensaje de las buenas noticias, la importancia que merece. El Evangelio da vida, salva la vida, da crecimiento, evita que tú seas destruido. El Evangelio hace que tú crezcas, pero siempre cuando estés edificándote en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque, como he dicho siempre, esta iglesia necesita ser edificada en el amor de Dios, en el Evangelio. Resumiendo todo, podemos ser edificados, pero también nos podemos destruir. Elige, ¿quieres ser edificado o quieres ser destruido? Tienes que mirar a Dios, no mires otras cosas que te van a destruir. Pero también nos podemos amar a nosotros mismos o podemos amar a Dios. Elige. Puedes amar a Dios o puedes amarte a ti mismo. Tú puedes elegir qué quieres. ¿Quieres construir o quieres destruir? Y esa es la verdad que tenemos acá en la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por lo que tú eres, porque tú nos corriges y nos muestras que el camino es Cristo, que en Él hay verdad, que en Él hay salvación, que en Él hay amor y que a Él podemos recurrir, Señor, cuando nos hemos perdido y cuando estamos en verdad necesitados de que tú nos salves, de que tú nos muestres y nos recuerdes cómo nos salvaste aquel día y que hoy día necesitamos estar viviendo en eso, en tu obra preciosa, Señor. A ti sea la gloria, no a otro, a ti, Señor, por los siglos de los siglos, que así sea. En el nombre de Jesús. Amén.